Aprende a bordar con nuestra profe Ivette. Hoy aprenderemos el nudo francés. Aquí lo puedes ver y aquí mucho más cerca. Bueno, estamos aquí con nuestra profe Ivette, la profe de bordados, que nos va a enseñar una nueva puntada. Profe, cuéntenos, ¿qué puntada va a hacer Entonces hoy vamos a hacer el nudo francés. Uy, ese nudo francés es súper conocido, súper famoso y se usa Y se muchísimo. utiliza mucho para centros de flores. Yo podría hacer un animalito todo en Todo nudo en- francés. sí, uy, hermoso. Una ovejita, lo que uno quiera. Listo, Queda profe. muy bonito. Entonces vamos a sacar la cámara y vamos a mirar cómo es que se hace. Sacamos la agujita, Sí. entonces. Profe, ahí lo puso sencillo, No doble. tiene 2 hebritas, pero Tiene yo lo puedo 12 hacer hebritas. en 12, 3, en 4, no importa el número de... No importa. No importa el número Entre de- más hebritas, más grueso. Más grueso, exactamente. Entonces, una vueltica y hacemos un nudito francés. Listo. Ay, ese queda menudito. Vamos a hacer otro con 2 vuelticas. Listo. Entonces, 1, 2 vuelticas, colocamos, metemos la agujita. Debe quedar Y templada debe la que- hebra es porque mejor. yo lo he hecho y cuando no me queda templada Es la mejor hebra. para que no Ay, se nos miren enrede. cómo va creciendo el Van nudito. 2. Aquí hacemos uno de 3. Profe, por lo que estoy notando, entre más vuelticas le dé, más grande Más queda. grande, claro. Ujú. Y mire, siempre la agujita está aquí como en el aire, digamos. Ah, ok. 1, 2, 3. Y ahí uno puede ir aumentando el número de veces que quiera. Ay, miren qué chévere. Ahí Y, están los- o sea, no hay límite con las vuelticas que usted da. No hay límite. Sí, porque miren qué bonito quedó con 1, con 2 y con 3. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hacer, entonces le hace los números. Exacto. sí, señor. Listo, profe, este estuvo fácil, rápido, pero muy útil. Perfecto. Con mucho gusto y que las disfruten. Gracias, profe. Aquí te dejamos muchísimas ideas, porque el nudo francés es muy versátil. Puedes hacer con él frutas y también muchísimas otras figuras, como estos lindos corazones y miren esta mano. También para los centros de las flores. La vez pasada aprendimos a hacer la puntada margarita y miren qué bonito se puede usar para el centro de cada una de las flores. También para hacerlo en diferentes colores. Miren qué linda nos quedó esta. Y para hacer también árboles y la espuma del mar. Recuerda que todo te lo enseñamos aquí en Piccolo.